¿Sabía que cada día que hablamos tantas palabras que si las pudiéramos imprimir, lograrían un libro de 150 páginas cada anochecer? Alguien dijo que pensar hace a un hombre sabio, escribir lo hace exacto, pero la gran pregunta es, ¿qué sucede cuando el hombre habla? La Biblia nos habla de la lengua y la lengua es uno de los regalos más maravillosos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, los seres humanos. La lengua es un elemento que va a comprobar cuán madura es nuestra fe en Cristo. Y en Santiago capítulo 3, aquí el autor va a comenzar ya a hablar de la fe confirmada. Y te invito a que reflexionemos hoy desde los versículos 1 al 12. El diccionario define la lengua como una estructura muscular que está en el piso de la boca. El problema que tenemos con ella es que no solamente está conectada a nuestra boca, sino que bíblicamente la lengua está conectada con el corazón y también tiene un contexto claramente espiritual. Vamos a Santiago, capítulo 3. Dice allí, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos nosotros ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Quiero que subraye, por favor, las dos expresiones que le voy a mencionar. En primer lugar, todos, y en segundo lugar, alguno. Todos, dice la Biblia, ofendemos. No hay uno que esté libre de esto y que no lo haga. Ahora dice Santiago, si hay alguno de ustedes que sea capaz de refrenar su lengua, si es alguno que pueda hablar correctamente, este será un varón perfecto, aquel que no ofende en palabra. Es decir, hay alguien aquí al alcance de mi voz, alguno de ustedes, que tomará alguna decisión que marcará la diferencia con respecto a todos los que ofendemos. El rey David sabía que solo no podía contener su lengua y él oraba así en el Salmo 141:3 y decía, Señor, pon un centinela en mi boca, oh Dios, mantén vigilia sobre la puerta de mis labios. Alguien dijo con cierta gracia, pero con mucha verdad, que a los bebés les cuesta 2 años aprender a hablar, pero nos cuesta después 50 años aprender a callarnos. La Biblia dice que el manejo de la lengua evidencia nuestra madurez espiritual. Digo esto por lo que dice aquí el versículo 3. El versículo 2, perdón, dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y esta expresión perfecto es una expresión que se repite a lo largo de la epístola para referirse a una persona madura. Santiago está diciendo que cuando uno domina la lengua, todo lo demás se simplifica. Santiago no tomará respiro a partir de ahora para empezar a describir con distintas analogías la naturaleza espiritual de la lengua. La Biblia nos habla entonces, en otras palabras, que si uno puede refrenar la lengua, puede refrenar todo el cuerpo. Y esto significa algo muy importante. Piensen un momento, por favor. Un cirujano puede quitar una astilla de un dedo con mucha facilidad. Un chef de renombre internacional puede hacer huevos revueltos con toda facilidad. Un maratonista fácilmente puede dar vuelta alrededor de su casa corriendo. ¿Por qué? Porque cuando lo más complejo se domina, todo lo demás se simplifica. La lengua tiene poder. ¿Poder para qué? En primer lugar, poder para dirigir. Aquí empieza Santiago en el versículo 3 y el versículo 4 a hablar del freno del caballo y el timón del barco y va a comparar la lengua con estos dos elementos. Dice allí, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves.
o barcos que tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Santiago pone aquí dos ejemplos de cosas pequeñas que controlan otras muy grandes. Y como el freno de los caballos y el timón de los barcos, el tamaño de la lengua es desproporcionado con respecto a su influencia final. Querido amigo, querida amiga, la lengua tiene un gran poder para direccionar y determinar su vida. La lengua puede ser usada para bien o para mal. Piensa, por ejemplo, en la entrevista de trabajo que puedas llegar a tener, el trabajo de toda tu vida, de tus sueños por el cual te preparaste. Si tu lengua no te guía en ese momento y no dices las palabras correctas, no te tomarán y eso finalmente afectará la dirección de tu vida. Si le propones matrimonio a tu novia y con 2 letras ella responde que sí, serás una persona muy feliz. Y esas palabras habrán determinado así de simple el curso de tu vida. Dicho de otra manera, lo que nosotros hagamos con nuestra lengua puede cambiar el resto de nuestra vida. De hecho, también nuestra lengua también define quiénes somos en el día de hoy. Una lengua malvada hace que los que rodean a esa persona piensen que esa persona es malvada. Una lengua que se queja va a dar una reputación de que nada le viene bien, de que es una persona odiosa, antisocial, nadie va a querer juntarse con usted. Una lengua sucia le va a dar a usted la reputación de una persona sucia u obscena. Una lengua mentirosa le va a dar la reputación de ser deshonesto. ¿Por qué? Porque la lengua tiene poder para dirigir. En segundo lugar, ahora quiero detenerme en este aspecto porque la lengua tiene poder para destruir. Vamos a leer los versículos 5 al 8 y aquí Santiago va a emplear el recurso del fuego y la bestia. Dice así la Biblia. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Santiago aquí habla con la figura del fuego y habla diciéndonos que la lengua es devastadora. Santiago capítulo 3, verso 5 dice que la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas, que es como un fuego pequeño que incendia un gran bosque. Él nos está recordando que debemos, que tenemos en nuestra lengua una enorme capacidad destructiva. Todos llevamos esta arma mortal con nosotros. Por eso dice Proverbios 16:27 que el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Habla Santiago aquí de que la lengua es depravada. Dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¿Sabes qué? La lengua es la pequeña chismosa que anda ventilando todo lo que está en el corazón. La palabra griega que se traduce como mundo es cosmos. La manera de hablar es la manera que nos adorna como personas. La palabra cosmos también está hermanada con la palabra cosmético y por eso estoy hablando en estos términos. No está hablando aquí Santiago del mundo como el planeta Tierra, sino acerca de los valores mundanos, los planes antibíblicos del mundo, la forma vil y malvada en la que el mundo en pecado está operando. En otras palabras, la lengua tiene la capacidad de jactarse y oponerse a los valores divinos. La lengua tiene el potencial de expresar toda la corrupción humana y la lengua puede
ornamentarte, es decir, la lengua puede adornarte con lo que hay en tu corazón, vas a ser mostrado ante el mundo. La lengua es divulgadora de contaminación, es contagiosa. Nota lo que dice el versículo 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. También la lengua es determinante. Nota la próxima frase del versículo. Inflama la rueda de nuestra creación. Ahora, ¿qué significa todo esto? Está diciendo Santiago que el potencial destructivo de la lengua se propaga mucho más allá que el presente, que no afecta solo el aquí y el ahora, sino que afecta el curso de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Santiago habla de la rueda o del círculo de la creación, habla del círculo de influencia de nuestra lengua. Cuando nosotros hablamos, no tenemos capacidad de calcular cuánto será el resultado de lo que hemos dicho. Por eso hay alguien que ha dicho que hay varias y pocas cosas que son disparadas y que nunca más vuelven. Una de ellas es el tiempo, otra de ellas es la oportunidad y otra de ellas son nuestras palabras. Lo que Santiago está diciendo es que la lengua puede provocar y extender un incendio destructor que puede arrasar toda tu vida, y que la misma lengua está inflamada con el mismísimo infierno, y de allí su tremenda potencia. La Biblia, cuando habla del círculo de la creación, se refiere a la totalidad de la vida, porque la rueda es un círculo que va girando y la vida en movimiento es todo lo que en ella se encierra. La lengua es diabólica, lo que acabamos de decir. El versículo 6 dice, y ella misma es inflamada por el infierno. En este contexto negativo, toda palabra mala, todo uso pecaminoso que se le dé a la lengua es alimentado por el fuego del infierno. Quiero decirte que nos sorprende aquí lo que nos está diciendo Santiago. Utiliza esta palabra Santiago y solamente Jesús para recordarnos el valle de Hinnom, que está al suroeste de los muros de Jerusalén, que fue un basurero y por siglos fue usado como tal. Este lugar siempre estaba ardiendo con fuego para quemar basura y suciedad. Era un lugar inmundo, apestoso, lleno de fuego. Jesús usaría ese valle para describir un lugar bien similar, pero mucho peor, que es el infierno. El infierno, según Jesucristo, es un lugar en el que el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Nada bueno puede salir del infierno, solo maldad y sufrimiento. ¿Y sabes qué? Santiago destaca que cuando la lengua se usa para el mal y para hacer sufrir a otros, está simplemente produciendo pequeños infiernos alrededor. Santiago escribe que la lengua es inflamada por el infierno, lo cual nos da la idea de algo continuo. ¿Sabe qué? Cuando uno habla de esa forma, tiene que reducir esto a este pensamiento. Esa lengua es propagada por el infierno a la vez que es propaganda para Satanás. También aquí Santiago utilizará la imagen de la bestia o de las bestias. Nos ha mencionado aquí diversas clases de animales, bestias, aves, serpientes, seres del mar que han sido domados, porque el hombre ha logrado amaestrar los más diversos animales: leones, cocodrilos, tigres, perros, águilas, elefantes, pero no ha tenido el mismo éxito con su propia lengua. ¿Por qué? Porque la lengua también es desobediente. Santiago ahora nos lleva al mundo animal y en el verso 7 dice que todo género ha sido domado, pero ningún hombre pudo domar la lengua. A causa de la caída en pecado, la humanidad ha perdido el mando y el control sobre la lengua. Posiblemente Santiago está aquí recordando en Génesis capítulo 1 la orden y libertad que Dios le había dado al hombre de someter todas las cosas. En términos del Salmo 8, someter todas las cosas debajo de sus pies. Sin embargo, la tragedia en el pecado nos hace dar cuenta
de que el hombre no puede dominarse a sí mismo, menos lo que habla. Ningún hombre puede domar su lengua. Sin embargo, detrás de esta frase hay un indicio de esperanza, porque mientras que ningún hombre puede domar la lengua, Dios sí puede. La lengua también es peligrosa. Mire lo que dice el versículo 8. Esta lengua está cargada de un mal mortal. Es peligrosa porque no es confiable. Aquí cuando la palabra dice que no puede ser refrenada, es la misma palabra que en Santiago capítulo 1, versículo 8, refiere a una persona de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. ¿Es confiable esa persona? De ninguna manera. Y la lengua es peligrosa porque no es confiable, porque es inestable, porque en cualquier momento la lengua puede escaparse de su jaula como una bestia silvestre donde está metida y puede hacer desastres con sus dientes. Es como si la lengua estuviera buscando la oportunidad de huir. Por eso es cierto lo que David oraba en el Salmo 141, Señor, pon guarda en mi boca. Santiago escribe al final del versículo 8 que esta lengua está llena de veneno mortal y piensa posiblemente en una serpiente y en una gota de ponzoña de una inquieta víbora. Y así la lengua puede envenenar la mente, asesinar el carácter y destrozar todo lo que está a nuestro alrededor. William MacDonald decía lo siguiente: nadie puede medir el daño hecho, la cantidad de lágrimas que se han derramado o los corazones hechos pedazos o el prestigio que se ha perdido. Nadie puede medir la miseria que esto produce en nuestra vida y en nuestra familia, la amargura que llevamos dentro, la vergüenza al tener que pedir disculpas y los efectos sobre nuestra salud física. ¿Cuántas personas hay en depresión por una palabra que se ha emitido? Padres que han criticado a otros creyentes en presencia de sus hijos han visto que las críticas encontraron terreno fértiles en sus hijos y ellos han terminado alejados de la esfera de la comunión de Dios. El precio que se paga por el uso indisciplinado de la lengua es enorme. Ahora, finalmente, la lengua tiene poder para deleitar y quiero terminar aquí con un desafío. Santiago va a plantear ahora la imagen de la fuente y el árbol. ¿Se acuerda que la primera imagen que menciona aquí Santiago es la imagen del freno del caballo y el timón del barco? La segunda, el fuego y la bestia. Pero ahora Santiago va a proponernos la fuente y el árbol y quiero terminar con un desafío. Porque dice aquí la Biblia, desde el versículo 9 al 12, lo siguiente: con ella, es decir, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente echa por su misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Uno de los deberes más difíciles y obvios es el impedir que la lengua no se contradiga a sí mismo y pueda decir algo o todo lo que Dios quiera oír. Santiago nos pone dos ejemplos de hablar, para hablar. Y nos pone el ejemplo de la fuente y el árbol. Y son imposibles las preguntas que Santiago hace de responder afirmativamente. Cuando él dice, de una fuente puede salir agua dulce y agua amarga, la respuesta es no. ¿Puede, dice Santiago, una higuera producir aceitunas o la vid puede producir higos? La respuesta es no, porque es imposible. Por eso dice, hermanos, las cosas no deben ser así.
Un árbol que tiene raíz de higuera no puede dar frutos de olivo. Un árbol solo puede producir una clase de fruto. La imagen de Dios es la base para no maldecir a nuestros semejantes, y cuando lo hacemos pecamos en primer lugar contra Dios. Lo que tú y yo tenemos que tener presente a partir de ahora es que si nuestra raíz es Cristo, nuestro fruto debe ser consecuente. La lengua tiene poder para deleitar a otros, edificar a otros, deleitar al mismo corazón de Dios que nos ha creado a todos a su imagen y semejanza. Mi padre era un hombre muy sabio y muy medido y muy santo en sus palabras. Ha sido un ejemplo para mi vida. Y él siempre me mencionaba 4 preguntas que yo debía hacerme antes de hablar. Mi papá me decía que antes de hablar yo me preguntara, ¿lo que yo voy a decir es cierto? ¿Lo que yo voy a decir es amable? ¿Lo que yo voy a decir es necesario realmente? ¿Lo que yo voy a decir edifica al otro? Se cuenta la historia de un niño en una escuela dominical en un concurso de memorización de textos bíblicos. Es una historia muy graciosa, pero que nos llega al corazón. La maestra de la escuela dominical le preguntó al niño qué era una mentira, y él, apurado, confundió 2 versículos bíblicos y dijo así: maestra, la mentira es como dice la Biblia: los labios mentirosos son abominación para el Señor y son nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Es cierto esto en tu vida? ¿Hay contradicción? ¿Es incluso la mentira tu pronto auxilio en las tribulaciones? Yo en esta eh, ocasión quiero recordar lo que Salomón escribió en Proverbios 18:21. Él allí decía que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y quiero hablarte hoy con todo mi corazón, no como superado. Todo esto un desafío. Orar la misma oración que oró David cuando él decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quiero hablarte para recordarte que Jesús nos dijo que daremos cuenta a Dios por todas las palabras ociosas o incluso los silencios cómplices que han tenido que ver con nosotros. Mateo 12:36. Quiero referirme a todo pacto de silencio, ese silencio que ha congelado tu corazón durante muchos años. Quiero hablarte acerca del sarcasmo y la ironía, de referirte despectivamente a otras personas, tal vez a tu esposa o a tus hijos, del miedo que infunden tus palabras. Hay hijos que tienen terror a sus padres por la forma en que su padre quiso poner las cosas en orden. Tal vez tu forma de expresión es una pura adulación, es decir, una mentira melosa, una dulce mentira para hacer sentir bien a los demás. Tal vez eres una persona violenta verbalmente. Tal vez es una persona que está mintiendo, pero no puedes construir más sobre el punto de la mentira. Sabes, una palabra puede alterar el curso de la historia humana. Santiago aquí está diciendo que una persona madura, un varón, especialmente nosotros varones, atención con esto, un varón perfecto o maduro es capaz de refrenarse. La raíz en el idioma original de esta palabra perfecto tiene que ver con maduro y con pleno. Y es la misma raíz de la última palabra
o una de las últimas palabras del Cristo de la cruz. ¿Sabes? La Biblia dice que en Jesucristo no hubo mentira, no hubo pecado, no hubo engaño en su boca. Él hablaba como quien tenía autoridad, porque respaldaba con su vida sus palabras. Una palabra puede alterar el curso de la historia humana. De hecho, Jesús en la cruz dijo, consumado es. Juan capítulo 10, versículo 30. La profecía cuando mira a Cristo, mira al Cordero de Dios, que cargando los pecados de nuestra lengua, toda violencia, todo pacto de silencio, todo temor, sarcasmo, toda ironía, toda adulación. Cuando Él estaba cargando con esas cosas en la cruz del Calvario, dice la profecía que Él enmudeció y no abrió su boca, teniendo tantas cosas que decir de mí. Él cayó y murió. Sin embargo, Jesucristo vive hoy. Y si hay algo por lo cual tú y yo podemos tomar el desafío de empezar a deleitar a Dios y a quienes nos rodean con nuestra forma de hablar, es porque Cristo vive hoy. Y cuando el Espíritu Santo va mostrando la imagen de Jesucristo en la tuya, tu dominio propio va creciendo. Un predicador antiguo llamado Thomas Manton del siglo XVI decía que aunque nosotros hemos perdido el poder, Dios todavía tiene todo el poder y lo tendrá por siempre para intervenir en nuestra forma de hablar. ¿Sabes? Hay una forma en la que nuestras lenguas debieran acostumbrarse a moverse diariamente, y es la confesión. Que nuestras lenguas ejerciten el precioso don de la confesión con frecuencia, sabiendo que la misericordia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo jamás se acabará. Que el Señor nos dé lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado, que podamos despertar mañana tras mañana, que nuestro oído despierte para que oiga como los sabios, que seamos ante el Señor humildes para que Él abra nuestro oído, que no seamos rebeldes ni nos volvamos atrás. Quisieras tomar en esta oportunidad esta maravilla que se llama la confesión. Quisieras confesar al Señor con tu propia voz, con tu propia lengua, el pecado y la destrucción que ha llevado tu forma de hablar. ¿Por qué en esta oportunidad no le dices al Señor, Señor, me he dado cuenta que mi lengua me ha dirigido por malos caminos, a malos destinos, ha destruido todo a mi alrededor, pero a partir de hoy quiero que tú tomes mi forma de hablar, que yo al hablar me dirija hacia los otros de una forma grata, que deleite a los demás y te deleite a ti. ¿Quisieras dar este paso? ¿Por qué no oras? En esta oportunidad te invito a que allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu rostro y ores conmigo. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación en nuestro corazón. Gracias porque Jesús murió por nuestros pecados, por los pecados de nuestra lengua. Gracias, Señor, porque su sangre nos ha limpiado y nos libera para poder hablar de una manera edificante. Señor, nos acercamos a ti clamando tu ayuda, tu auxilio, la fuerza de tu espíritu para hablar la verdad en amor. Toda la gloria a tu nombre, la bendición a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.